A veces la puedes poner con un lápiz, con un Yurex, con Masky en la parte de atrás, y la puedes usar como referencia en tu Biblia para cuando tengan que platicar, o si es posible tal vez argumentar, ¿no? O debatir. A veces puede ser que hasta tengan que debatir. Entonces, ese es el propósito. Una vez más, es un seminario, por lo tanto no son predicaciones, no son conferencias, no son puede ser que no sean tan emotivas en la forma de la expresión o de la exégesis de la narración, pero sí es edificativo, ¿no? Porque es una clase. Y pueden hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Si no podemos contestarla, les digo, como les digo a los hermanos a veces, no tengo la respuesta, pero la voy a investigar, porque hay veces no tenemos todas las respuestas, y es parte del estudio de la Biblia, ¿no? Siempre tenemos todas las respuestas. Y hay veces sí, a veces lo que te puedo contestar es un firme Deuteronomio 29:29. Entonces, cuando te contestes ya sabes a qué me refiero, y si no sabes, pues ves el versículo y ya sabes a qué me refiero. Le doy el lugar a nuestro hermano Jaime y comenzamos. Ojalá estén contentos. Dios les bendiga una vez más. Muy buenas noches. Bueno, estamos primero, teología es una clase muy especial, pero solamente mirar la clase esta noche es solamente mirar un porcentaje de toda la clase, porque la clase esta noche es una parte del todo. Así que si solamente están aquí esta noche, no van a poder obtener toda la información que es necesaria para poder comprender la materia. Segundo, hoy en día damos la segunda serie del seminario, pero todavía faltan 3 series más. Si Dios nos da vida y nos permite, 1, 2 y 3 de enero continuamos con esto y terminamos el 3, si Dios permite. Lo que hemos estado viendo, doy una breve recapitulación. Hemos estado viendo teología. Y lo que vimos acerca de la teología, primero lo que vimos es el significado de la palabra teología, Y ya vimos que la palabra teología son 2 palabras en griego. Una es theos, que significa Dios, y otra es logos, que significa palabra. Theologos. Theos logos significa el estudio de Dios. Y les decía yo que así como hay teología, hay demonología, angeología, bibliología, escatología y todas las logías que quieran añadirle, y son el estudio de todas las áreas de lo que es teología. Ahorita estamos viendo solamente el área de teología, esto es el estudio de Dios. También el día de ayer miramos lo que es las condiciones que necesitamos para ver teología. Se requieren ciertas condiciones, porque es un tema muy amplio, es un tema muy profundo. Estamos hablando no de la creación de Dios, estamos hablando del Creador. Y vimos que se requiere estar seguros que la palabra de Dios es la autoridad, número 1. Vimos que se requiere también reconocer nuestras limitaciones como seres humanos y como cristianos. Todos tenemos limitaciones, es importante verlas. Vimos que se requiere y que se necesita la iluminación del Espíritu Santo, que hay mucho producto y material sectario, pero reconocemos que se requiere el Espíritu de Dios para poder guiarnos a toda verdad. Juan 16, versículo 13. Vimos también que se requiere paciencia y perdón. Esto es, se requiere paciencia porque es un tema muy amplio y se requiere atención, porque les decía yo, si vemos una parte solamente no entendemos todo. Si se duermen a la mitad de la clase y se despiertan de pronto, pues dices, ¿cómo dice el hermano? Esto es que ya lo había dicho, ya lo había comentado, pero se requiere atención. Así que es domingo, tal vez están cansados, fue día del Señor, pero si ponen su atención va a ser de gran beneficio a todos. Es lo que le dicen a sus hijos, pongan atención en la escuela, por favor, para que no saquen malos grados. Es lo mismo que pasa. Número 2, lo que vimos también el día de ayer, ¿ok? Fueron las 2 fuentes, las cuales son totalmente importantes. Las 2 fuentes. Vimos
que Dios se ha dado a conocer a través de dos maneras. Vimos que se ha dado a conocer a través de la teología natural, y vimos lo que era la teología natural, y vimos que la teología natural era la forma en que Dios se dio a conocer en una forma concreta, en lo que se puede tocar y palpar. Romanos 1, 18 y 19. ¿Ok? Y luego vimos, y esto es donde estábamos, la teología propia, o sea, a través del libro que es divino, Dios se da a conocer. Mucha gente ha conocido a Dios a través de la naturaleza y no pueden negar su poder. Dice que a través de lo creado pueden ver al Dios invisible. Eso es lo que pudimos ver. Ahora, pero en la teología propia se utiliza la Biblia no solamente para ver lo concreto de Dios, sino lo abstracto de Dios. Y una de las cosas que veíamos el día de ayer acerca de esto, veíamos dos cosas importantes. Veíamos que para que Dios se dé a conocer a un ser humano, cuando Dios, sus pensamientos están acá y nuestros pensamientos aquí abajo, ¿cómo voy a darme a conocer a este pueblo, a este ser humano, el cual es totalmente igual a imagen y semejanza, pero en cuanto a la capacidad, es muy diferente a mí? Y entonces lo que vimos es que lo que hace Dios, hermanos, para hacernos entender en la teología propia, utiliza lo que se conoce como antropomorfismo. Y esta es una palabra que hemos visto, ya vimos ayer y la vamos a seguir viendo, porque veíamos que antropomorfismo son dos palabras también, antropo, ¿verdad? Es una palabra griega que significa hombre, anthropolos, hombre, y morfismo o forma puede ser también la forma. Dios utiliza muchos antropomorfismos en la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es espíritu y los que le adoran en estado, que le adoran en espíritu y en verdad. Pero lo que veíamos el día de ayer es que si Dios es espíritu, lo que tenemos que ver es Lucas 24:39, y esto es que un espíritu no tiene carne ni huesos. Así que si Dios es espíritu, Dios no tiene carne ni huesos. Dios no tiene un cuerpo humano. Luego vamos a ver la manifestación en Jesús, pero por lo tanto, lo que hace Dios es que tiene que usar un antropomorfismo para que nosotros entendamos a Dios. Y vimos el día de ayer cuando dice, por ejemplo, brazo fuerte, con brazo fuerte saqué a Israel. Pero ¿acaso tiene brazo Dios? Y dijimos no. Y lo vimos. Vimos y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Acaso tiene mano Dios? Tampoco. Vimos lo que decía la Escritura, que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Acaso tiene pies Dios? Mucho menos, Dios no tiene ni siquiera pies. Vimos que todo está descubierto ante sus ojos, pero ¿acaso tiene ojos Dios? Menos, Dios no tiene ojos, sino que utiliza el antropomorfismo, esto es la forma del ser humano para explicarnos algo que nosotros podemos entender. ¿Cómo yo voy a entender a Dios si es espíritu, si es invisible? Dios utiliza formas humanas para entenderlo. ¿Me entienden? Por eso veíamos el día de ayer que es un error tratar de poner la imagen de Dios en piedra, en oro, en plata, como dice el apóstol Pablo en Hechos 17:29. O sea, es ilógico. Por eso vimos el día de ayer que Moisés dijo, no os haráis imagen, ni de las que están en el cielo ni de las que están en la tierra. ¿Por qué? Porque no podemos creer que siendo linaje de Dios, Dios sea semejante a algo que el ser humano se pueda imaginar. Por eso es incorrecto. Por eso la iglesia del Señor no utiliza imágenes. Y eso es lo que te das. Tú entras a un servicio de la iglesia de Dios y de la iglesia de Cristo te das cuenta que no hay imágenes. Lo primero que te das cuenta si venías del catolicismo. Entras y dices, oye, ¿y dónde está el crucifijo? Pues no hay. Oye, ¿y dónde está el santo tal? Pues no hay. Y ayer hacíamos un poco de humor en cuanto a aquella mujer que tiene en su cuarto un crucifijo y tiene a todos los santos, ¿verdad? En la pared, y veíamos, y le decía a la mujer a su marido, espérate viejo, espérate, déjale tapo los ojos a Dios para que no nos vea. Y le ponía una venda al crucifijo, a la imagen de Jesús.
según ella, y luego le ponía la venda a todos los santos. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios nos vea, como si Dios no pudiese ver. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Eso es lo que veíamos el día de ayer. Ahora, la parte donde nos quedamos ayer fue en Salmos 94:9. Ahí fue donde nos quedamos, Salmos 94:9. Esa es una recapitulación muy breve de lo que vimos ayer. Salmos 94:9. Dice así la palabra de Dios, Salmos 94:9. Dice así, dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. O sea, una vez más, Dios no tiene ojos, pero ve. Dios no tiene oídos, pero oye. Y una cosa que vimos ayer, y es interesante esto porque Dios hizo a la humanidad a imagen y semejanza de Él. Si entendemos eso, entendemos un poco más a Dios. Lo que vimos ayer en Génesis 1:26 es que Dios creó lo espiritual de la humanidad. Hombre y mujer, dice la escritura, varón y hembra los hizo. Antes de que formara el cuerpo físico, creó lo espiritual, lo que dice 1:26, Génesis 1:26. Después, forma de lo que ya está hecho, porque crear y formar son dos cosas diferentes, lo que vimos ayer. Toma del polvo de la tierra y forma el cuerpo físico varonil. Y le hace los oídos, y le hace la nariz, y le hace la boca, y le hace todo. Y en ello pone lo espiritual de la humanidad, que es hombre y mujer, varón y hembra. En ello lo pone. ¿Ok? Cuando lo pone en ello, Adán es formado físicamente en un cuerpo físico, pero en la forma espiritual es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso veíamos, bueno, y hacía broma de esto ayer, pero ¿a qué apariencia lo formó? A los 2 años, ¿te acuerdan ustedes? Decía que había un artista que estaba haciendo los dibujos de la creación y cuando llegó Adán se detuvo y dijo, ay, ay, ay. Y ahí se detuvo viendo, dije, y estaba como pensando, estaba así. Y luego viene otro y le dice, oye, ¿por qué estás tú pensando? Dice, es que llegué a la mitad del cuerpo de Adán y tengo un problema. Dice, pues está quedando muy bien. Dice, síguele. Es que no sé si ponerle ombligo o no. ¿Tú qué piensas? Ombligo, pues es que es el cordón umbilical. Pero no tuvo mamá. ¿Me entiendes? Y se trabó ahí, se paró. Dijo, oye, esto es interesante. Y yo decía ayer que Dios, cuando creó la tierra, la creó, ¿ok? La creó en la apariencia ya antigua. Por eso los científicos tienen problemas con eso. Porque sí, la tierra no tiene más de lo que la Biblia ha dicho que tiene, pero la apariencia de la tierra es mucho más. Así Adán. No crean que Adán lo hizo como bebé, ¿verdad? Si lo hace como bebé, ¿cómo le hace para vivir? Cuando lo hizo como hombre, con apariencia de hombre. Pero no tenía 30 años Adán, pues ya era el 6º día. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Y eso es muy importante para entenderlo. Ahora, del cuerpo físico, donde ha puesto imagen y semejanza de Dios, lo suyo, lo espiritual, ahí mora hombre y mujer, varón y hembra, en el cuerpo físico de Adán. Es lo que dice la escritura, Génesis 1:26, luego Génesis 2:7. Luego llegamos cuando dice, ok, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y es entonces donde del mismo cuerpo físico saca y forma el cuerpo de la mujer y también pone la parte de la mujer espiritual. Por eso los dos juntos son una imagen y semejanza de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de ello, ¿ok? Y luego entrábamos al punto. El punto que vemos el día de hoy, hermanos, es personalidad. Es el punto. Personalidad. Esto es, cuando decimos persona, tenemos que tener mucho cuidado. Porque ayer veíamos, no podemos humanizar a Dios. Es un error humanizar a Dios. Cuando decimos persona, estamos hablando de la personalidad. Y yo les decía,
Si ustedes ven su licencia, la foto, yo les decía, tú no eres la imagen física. Tú no eres eso. Esa no es tu personalidad. Y el ejemplo que les das cuando muere alguien, no habla de las características físicas de ese ser humano. Oh, se murió mi tío y tenía los ojos azules, y tenía la nariz respingada, y tenía el cabello negro. No haces eso. Hablas de la parte espiritual. Era muy dulce mi tío. Era muy paciente mi tío. Era muy alegre mi tío. No tiene nada que ver con lo físico. Ahora, todo eso es espiritual. Es la parte espiritual de la humanidad, no la parte física. Cuando hablamos de la personalidad de Dios o de la persona de Dios, número uno, Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios, todavía no vamos a llegar a la manifestación en Jesús, pero Dios no tiene cuerpo y no tiene sangre. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo espiritual en Dios. Eso es espiritual. Y hablamos de los elementos que forman lo espiritual en Dios. ¿Ok? Por ejemplo, en Salmo 147, en el versículo 5, Salmo 147, en el versículo 5, vamos a ver los elementos de la personalidad de Dios. ¿Ok? Y el primer elemento que vamos a ver, hermanos, es el intelecto de Dios. Se hacen exámenes para ver qué tan inteligente es la persona. Ustedes si tienen más de un hijo se dan cuenta. Y a veces en broma dices, ay, qué burro me salió este hijo. No entiende nada. Y el otro, qué inteligente me salió. El otro, el pobre, está estudiando y ni así le entiende. Y el otro sin estudiar pasa los exámenes. Intelecto. Podemos hablar de intelecto en la forma de obtener conocimiento. ¿Ok? Y cuando hablamos de conocimiento podemos hablar de ciencia. Porque ciencia, gnosis en griego es conocimiento. Ciencia. Ahora, tú vas a la escuela y nosotros tenemos que entender que nuestra forma en que obtenemos nuestra ciencia es diferente que la forma de Dios. Muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la primaria, estás en la primaria y te dicen, ok, te vamos a enseñar cuáles son los números. 1, 2, y ahí estamos repitiendo, 2. Las letras, empecemos con las vocales. A. Y luego, E. Empiezas en forma cronológica. Empiezas con lo básico para que tu intelecto empiece a crecer. La forma en que obtienes la ciencia. Dios no es así. ¿Ok? Porque, dice ahí 147.5, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es ¿qué? Infinito. Ahora, nosotros somos finitos. Dios es infinito. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos una capacidad intelectual. Dios no tiene capacidades. Él es total, Él sabe todas las ciencias. Y donde no hay ciencia, hace las ciencias. Biología, ¿verdad? Parte del estudio de la naturaleza. Dios no se sentó a escribir los libros de biología. Él dijo, hagas esto, y se hizo eso. Con todas las leyes de esa ciencia y de esa naturaleza. Dios es infinito. Su entendimiento no tiene ¿qué? Fin. Dios no tuvo que aprender vocales. Dios no tuvo que aprender, vamos a sumar antes de hacer quebrados y después álgebra. Dios no tuvo que hacer eso. Dios ya sabía eso antes de que eso fuese entendido por el ser humano. El poder de Dios es infinito, es muy grande, hermanos.
¿Te acuerdas cómo es que antes íbamos a la biblioteca a dar información, a sacar información? Y veías muchos libros, ¿verdad? Y las bibliotecas van a desaparecer. ¿Ok? Veían muchos libros y le decías a aquella persona, voy a hacer un proyecto de voleibol, me podría dar sí, ve a la sección de deportes, ahí vas corriendo, ¿verdad? Ok, voy a ver uno sí, va, ok, ahí vas. Y sacas el libro de voleibol y empiezas a ver, y empiezas a leer, tienes que sacar todo tu proyecto de eso. Ahora, ¿qué hacen los jóvenes? Van al internet. ¿Y qué ponen? Voleibol. Y sale todo. Bueno, Google, lo que hay en el internet, es finito. Tiene una capacidad nada más. La mente de Dios es infinita. No se puede comparar. ¿Ves cómo se tarda la computadora cuando está buscando la información? Está buscando, y a veces se bloquea. Dios no es así. Dios sabe todo. Es más, Dios sabe, porque no es finito, lo que va a pasar, lo que pasó, lo que está pasando. Porque uno de los ejemplos que yo les daba ayer es que yo nací en 1976, pero yo no fui creado en 1976. ¿Verdad que no? Como aquel hermano que le digo, ¿cuántos años tienes? 28. ¿Y cuándo cumplen los 29? Mañana. Pero si hablamos de la creación, yo fui creado aproximadamente 9 meses antes de 1976. ¿Verdad que sí? Dios me formó en el vientre de mi madre y me dio mi vida. ¿Y cuándo voy a morir? No sé, posiblemente sea en el 2012. ¿Cuándo? Tal vez sea el 23. Cuando Dios hizo la tierra, les decía yo, es infinito, es eterno Dios. Y de pronto, en un momento, como si existieran los momentos, porque no existen en la eternidad. En un día, como si existieran los días, porque no existen, porque un día son como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Dios decide y forma la tierra, les decía yo. En un momento Él decide esto. Y en un momento Dios dice, no va a ser más. Y toda la historia, desde el Génesis hasta el día final, esto para el Dios no es nada. Dios ya sabía antes esto. Y cuando formó la tierra con todas sus ciencias, Dios fue quien lo hizo. Pero no como nosotros. No tuvo que aprender para hacerlo. Dios dijo y se hizo. Dios dice y se acabó. Porque Él es eterno y nosotros somos finitos. Imagínate, de toda la historia de la tierra, nosotros somos un pequeño punto. Y a veces nos creemos mucho. ¿Me entiendes? Dios es infinito. Esto es, Dios sabe todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios ya vio lo que va a pasar. Por eso cuando habla en la Biblia, a veces habla como en tiempo futuro, a veces habla como en tiempo presente, a veces como en tiempo pasado. Y dice, espérate, no le entiendo. Se lo voy a explicar de mejor manera. Tú vas a un desfile y tú estás desde el desfile viendo las cosas, ¿a poco no? Y no ves, y viene una persona, no la puedes ver, y que, ¿dónde vendrá? Y no la puedes ver. ¿Dónde está al final? No lo puedes ver. Y tú decides subirte a un edificio de 100 pisos y desde arriba te asomas. Ves el principio y ves el fin. Nosotros estamos en el piso. Dios está 100 pisos arriba. Y Dios dice, se va a acabar en tal cuadra el desfile. Se va a acabar. Y nosotros, no se acaba, no puedo ver si se va a acabar o no. Nuestros pensamientos aquí, los pensamientos de Dios acá. Su intelecto, hermanos, es muy grande, más de lo que ustedes pueden imaginarse. Si es que podemos imaginarnos la grandeza del intelecto de ¿quién? De Dios. Eso es muy importante, hermanos. Ahora, si viésemos un versículo, hermanos,
En Hechos 15:18 dice esto. Hechos 15:18. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo un elemento de la personalidad de Dios, que es ¿qué? El intelecto. ¿Ok? El intelecto. Dice así. Hechos 15, verso 18 dice, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos ¿qué? Antiguos. Pero aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? Porque Él ya sabe lo que va a pasar, aunque no ha pasado. Es más, cuando tú vas a orar, si tú vas a orar a Dios y le vas a decir algo a Dios, dice, antes de que tú lo digas, Dios ya lo sabe. Antes de que tú lo sientas, Dios ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a un cuerpo humano. Porque Él es eterno. Por eso para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Como si 1000 años fuesen una medida de tiempo. Por eso nosotros nos preocupamos. Pero si conocieses el intelecto de Dios, dirías, el Señor sabe más que yo lo que va a pasar. Hebreos capítulo 4, en el versículo 13, lo explica de esta manera. Hebreos 4, verso 13, dice así. Fíjate. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pregunto una vez más, ¿acaso el Señor tiene ojos? No, pero tiene la capacidad de ver. Usa un antropomorfismo para que entendamos a Dios. Tú tienes ojos y puedes ver. Bueno, así es Dios, pero no tiene ojos y puede ver. Es algo increíble. El intelecto de Dios, hermanos, es algo increíble. Todas las ciencias, dice Dios, voy a tomar lo más, dice, necio de la humanidad y voy a avergonzar a lo más sabio. ¿Me entiendes? Lo más necio va a avergonzar lo más sabio. Y nosotros tenemos muchos hermanos que son médicos, ¿verdad? Y a pesar de tener tanto conocimiento, aceptan que existe Dios. Porque lo que ellos miran constantemente, se dan cuenta que no puede ser la mano de una coincidencia. Siempre va a ser Dios. Dios está moviendo siempre todo. El intelecto es un elemento de su personalidad. ¿Ok? Otro elemento de su personalidad es la sensibilidad. Ahora, ¿quién creen ustedes que es más sensible? ¿El hombre o la mujer? Depende, ¿no? Dice el hermano. En mi casa yo soy más sensible, yo lloro más que mi mujer. ¿Quién cree que sea más sensible, hermanos? Pero la mujer está hecha a imagen y semejanza de quién? De Dios. Ahora, Dios, hermanos, es muy sensible, hermanos. Tú no te lo puedes imaginar. Vamos a ver un ejemplo en Job capítulo 1, en el verso 21. ¿Qué siente un hombre, hermanos, cuando dicen algo acerca de su hijo? Lo va a sentir. Ponte a pensar, ¿eh? ¿Qué sentirías tú que tienes una hija bien aplicada, bien inteligente, bien responsable, y de pronto viniese alguien y te dijese, esa muchacha, la que es tu hija, es inteligente, ¿ok? Porque le has dado todo. Es responsable porque todo le das, pero quítaselo, a ver si sigue siendo inteligente. Quítaselo a ver si sigue siendo responsable. ¿Qué sentirías tú si alguien hablara de tus hijos? ¿Qué se siente, hermano? Si lo han visto cuando hablan de tus hijos. Feo. No sabes, no lo puedes explicar, pero sientes bien feo. ¿A poco no? Mira ese hijo, si tuviera padre. Ay, perdona, aquí está el papá.
Se siente bien feo, hermanos. ¿Qué crees que sintió Dios, hermanos? Cuando vino el diablo y le dijo eso. Si este te sirve porque le has dado todo. Dios siente, hermanos, porque Dios es sensible. ¿Y qué dice Dios? Ok, te voy a permitir, nada más no le quites la vida. Y le quitó todas las propiedades. Le quitó todos los hijos, hermanos. Le quitó la salud. ¿Y qué crees que sintió Dios, hermanos, cuando Job dice lo siguiente? Desnudo salí del vientre de mi madre. Dios da. ¿Cómo ven el rostro de Dios, hermanos? O sea, con orgullo, ¿a poco no? Híjole, ¿a poco no? Es como cuando tú le enseñas el cristianismo a tus hijos y de pronto cuando realmente lo tienen que demostrar, sacan la cara. Te sorprendes, dices, ¿qué crees que sintió Dios cuando le dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué crees que sintió, hermanos, Dios? Sí, o sea, se alegró, es como que eso que tú sientes ahorita, si te pones en el lugar de Dios, es una migaja de lo que Él sintió. Porque nosotros somos sensibles, pero Él es sensibilidad. ¿Ok? ¿Qué crees que Dios sintió? Es la pregunta. Cuando hablamos de Lot. Lot sale, ¿verdad? Fíjate lo que pasa. Lot sale, hermanos, y sale con su mujer y sale con sus hijas. Y Dios quiso rescatarlos a ellos. Y de pronto la mujer voltea hacia atrás. ¿Qué crees que sintió Dios? ¿O qué sientes tú si tienes 4 hijos y uno se pierde? Dios se duele, hermanos. Dios es sensible. Pero tiene que ser justo. Veamos esto en la mañana. Porque su justicia permanece para siempre. Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero, ¿qué crees que sintió Dios hablando de Abraham? ¿Recuerdan? O sea, le dice Dios a Abraham, quiero que des a tu único hijo. Me lo vas a entregar. Ya lleva, ¿verdad? Al muchacho, al hijo. Y Dios ya sabía lo que iba a pasar, hermanos. Pero el que no sabía era Abraham, hermanos. Y así empezamos a entender un poco más y a conocer a Dios en su personalidad. Dios ya sabe lo que vamos a hacer. Dios ya sabe cómo lo vamos a decepcionar. Los que no sabemos somos nosotros. Ahí entra una pregunta muy grande. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? El libre albedrío siempre está ahí, hermanos. Tú vas a decidir. Dios ya sabe lo que vas a decidir. Esa es la diferencia. La decisión la vas a tomar siempre tú. ¿Y qué sintió Dios cuando vio a Abraham, hermanos, que alzó el cuchillo? ¿Qué crees que sintió? Mucho orgullo, hermanos. Este me va a obedecer. ¿Y por qué lo detuvo? Porque vio que lo iba a hacer, hermanos. ¿Sabes de qué manera Dios es sensible? ¿Sabes de qué manera está su intelecto? Dios sabe, hermanos, lo que iba a pasar y Dios sabe lo que pudo haber pasado. Dios sabe lo que pudo haber pasado en tu vida. Y algunos van a divagar, ¿verdad? Ay, si me hubiera casado con aquel, ¿verdad? ¿Cómo estaría hoy? Pues Dios sabe eso, hermanos. Aunque no pasó. Es el tipo de intelecto que Dios tiene, hermanos. Dios sabe todo lo que pudiera haber pasado, si hubiese pasado. Dios sabe lo que va a pasar, porque fue la decisión del ser humano que pasara. Y Dios es sensible en cuanto a ello y en cuanto a todo. En primera carta de Juan 4:16 miramos qué tan sensible es Dios, la sensibilidad de Dios. Primera carta de Juan 4, y lo veíamos esto ayer brevemente, pero primera carta de Juan, en el versículo 8, nosotros decíamos, tú puedes amar a tu esposo. Y ese sentimiento de amor es muy fuerte, como cuando uno ama a sus hijos y lo da todo por ellos. Uno puede dar la vida por los hijos, hermana. Ahora lo comprendes con David. O sea, es más, que se muera tu esposo, si es posible, pero tu hijo. No, tampoco que se muera tu esposo, pero tu hijo no me lo toquen. ¿Me entienden? Ese es un amor diferente.
Es un ágape. Entonces, ese amor, hermana, que tú sientes, escúchame bien, es bien intenso, tan intenso que estuviste llorando y sufriendo y lo agarraste. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Estoy aquí en el parto, fue tu culpa. Dios, ese tipo de, pero aún así estabas ahí, amor. Y tuviste al bebé por amor. Y luego, ¿por qué vas a tener más hijos? ¿No ves la locura? Amor. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué mujer se le ocurre? Después de haber pasado tanto sufrimiento, porque el amor es sufrido, ¿ok? Después de haber pasado eso, tantas horas en el hospital, sufrieron, que ese pequeño bebé destroce el cuerpo de la pobre mujer. Aquellos que han visto los partos, lo destroza, hermanos. Es increíble. Y después de destrozarlo, hermanos, la mujer con gran amor se olvida de todo su dolor y se alegra, como a la mujer que da a luz, dice la Escritura. Y cambia de su tristeza, de su dolor, a su felicidad. Amor. Por eso lo hacen, amor. El amor es sufrido, por eso lo hacen, hermanos. Y ese amor que tú sientes, que es bien intenso, que te hace volverte a embarazar, volver a cargar por 9 meses, volver a hacer el parto, ahí volver a sufrir, ese amor es una migaja, un granito de arena al tipo de amor que tiene Dios. Porque tu amor es el amor que tú tienes hacia alguien. Pero Dios no ama. Dios es amor en sí mismo. Él es sensibilidad total. Dice ahí la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Tú amas, pero tú no eres amor. A veces te dicen que eres amor, ¿verdad? Como aquella que dice, ay, mi esposo es un amor, pero un amor. No dices, él es amor. No, el que es amor es Dios. Dios no es el sentimiento mismo, es amor. Y lo que tú sientes es algo muy pequeño a comparación de lo que Él siente, hermanos. Es el tipo de Dios que tenemos. Por eso dice, ustedes que son malos le dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más Dios, que es bueno y justo. Es el tipo de sensibilidad que tiene Dios. Y luego nos empezamos a preguntar, Dios ama de tal manera, todo lo que pasó está el amor de Dios detrás de eso. Cuando Dios nos creó, la creación está detrás del amor de Dios. ¿Qué dice la esposa a la mujer? Mira, mujer, que te voy a poner una alfombra. Ay, sí, mi amor, gracias. Ya era hora que tu aguinaldo lo usaras para algo positivo. Y pone la alfombra, ¿verdad? Y la mujer, ¿verdad? Bien contenta, se acuesta en la alfombra y la está tocando y dice, ay, qué rico se siente la alfombra. No la pises, viejo. Hazte para allá. Ay, qué rico. ¿Me entiendes? ¿Por qué lo hizo el hombre? Por amor. Pero esa la tienes que reemplazar en unos años. ¿Pero qué cuando estás acostado en la arena del mar? Es mucho más rica que la alfombra. Libre de mantenimiento. Detrás de la creación está el amor de Dios. Si ves cómo te sorprendes cuando ves un arcoíris, dices, wow. Detrás de eso está el amor de Dios. Si ves cómo te sorprendes cuando vas a aguas termales, detrás de eso está el amor de Dios. Es más, cuando tú estás en un lugar y te admiras de la naturaleza, lo que Dios te dice es, eso lo hice por ti. Pero no te sorprendas, porque les decía yo ayer, haz un avión con un pedazo de papel y ahí véntalo a volar. Nosotros estamos viendo ese pedazo de papel en la creación, pero el creador es mucho más grande que ese pedazo de papel. Tienes que ver la gran diferencia. El Dios que estamos sirviendo es un Dios que ama, hermanos. Dios llora, hermanos. Y Jesús lloró, dice la Escritura. O sea, Dios llora. ¿Por qué llora? Porque Dios es totalmente sensible. Por eso nos manda llorar con él. Dice, yo soy macho. No, yo no voy a llorar. Los hombres no lloran. No entiendes a Dios. ¿Me entiendes? No lo entiendes. Dios es totalmente sensible y nosotros fuimos creados sensibles. Aunque tengas un corazón duro, se hace sensible. ¿Qué pasó hace unos días en Connecticut, en Estados Unidos? Entra un joven de 20 años y mata niños. El mismo presidente Obama, hermanos, se pone a llorar. Es que eso es algo que duele, hermanos.
No importa de qué estés hecho, te va a doler. Y si tienes hijos, te va a doler más. Y si los tienes chiquitos, como yo que le dije, Caleb nos está costando trabajo que se duerma en su cuarto. Entonces resulta que ese mismo día, fue el viernes y el sábado en la noche, tuvimos una cena de matrimonios, regresamos y estaba Caleb ahí llevamos a dormir y se sale del cuarto, ¿ah? Y estaba ahí, ¿verdad? Ahí sentadito en la oscuridad, ¿ah? Porque nos espera que ese dúo nos durmamos para que se va a la cama. Es lo que hace, no sé si sus hijos hicieron lo mismo. Pero Caleb se espera que nos durmamos y apagamos la luz y se va. Y dice, papi, papi. ¿Verdad? Y entonces yo había agarrado un pastel de chocolate, hermanos, riquísimo. Y un vaso de leche orgánica. Y iba bien contento, ¿verdad? Por las escaleras. Y cuando empiezo a subir, lo veo ahí en la esquina, hincado. Y me dice, papi. Digo, Caleb. Dice, papi. Y pensé, ¿cuántos padres no tienen a sus niños esta noche? Al menos 20 no tienen a sus niños. Y yo vi mi pastel y vi a Caleb. Y le dije, ¿quieres pastel? Y nunca hacemos esto. ¿Con qué estás diciendo? Vente, vamos a acostarnos a la cama y nos comemos el pastel. Y estaba saltando de alegría, hermanos. Porque lo que le corresponde a él es vete de regreso a la cama, vete a dormir. Pero cambia uno. Sensibilidad. Hay gente que es insensible, hermanos. Que rechaza su naturaleza divina. Hay gente que es muy insensible, hermanos, que no tiene, le decimos no tienen corazón. Pero somos sensibles. Por eso aquella mujer, a veces a la mujer le encantan las novelas. Por su sensibilidad, de veras. Ay, si mi esposo me diera esas flores. Como ese José Alberto Jiménez. Sensibilidad. Y por eso como hombres, cuando escuchamos alguna canción, hermanos, que tiene una letra muy melancólica, nos ponemos tristes. ¿Qué tienes, viejo? Si te digo, no me crees. Sensibilidad, somos creados sensibles. Ves una película, hermanos, y a veces te dan hasta ganas de llorar, ¿verdad? Y te aguantas, ¿verdad? Y tu mujer, ¿estás bien? Sensibilidad. Es de humanos porque estamos creados. Dios es sensible, totalmente. Hay hermanas que son muy dulces, 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 dulces como un caramelo. Dios no es dulce, Dios es dulzura. Es el tipo de Dios que tenemos. Hay hermanas que son muy pacientes, pero no se compara a la paciencia de Dios. Dios es totalmente sensible. Esa es una parte de su personalidad. ¿Ok? Otra parte, otro elemento, perdón, no parte, elemento de su sensibilidad, hermanos, de su personalidad es voluntad. Ahora, esto de voluntad, hermanos, tenemos que entenderlo muy bien, porque a veces por no entenderlo, hasta nuestro cristianismo sufre por no entender su voluntad de Dios. En el salmista, el Salmo 115, hermanos, dice así, Salmo 115 dice lo siguiente. Salmo 115 dice lo siguiente. Verso 3. La voluntad de Dios, hermanos, es tal que Él se va a hacer siempre lo que Él quiere, aunque nosotros no estemos de acuerdo con Él. Esto es muy importante, hermanos, para entender nuestra vida cristiana. Va a ser siempre su voluntad. Esto es parte de la personalidad de Dios. Dice ahí, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ¿a qué? Ha hecho. Ahora, ve la diferencia. Nosotros también tenemos voluntad, pero es una voluntad no como la de Dios. ¿Por qué? Dios, hermanos, dijo, hágase la luz y se hizo la luz. ¿Y tú qué dices?
hágase un carro BMW del 2013 y no sale nada. ¿Ves la diferencia? Aquel hombre se le acerca a Jesús. Fíjate, dice este hombre que tiene autoridad sobre soldados, el centurión. Dice, Señor Jesús, yo te entiendo porque yo tengo autoridad sobre soldados. Solamente di la palabra. No tienes que venirlo a ver. No tienes que venir a mi casa. Dice, di la palabra. Este hombre, hermanos, que no era judío, entendía totalmente la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no entendemos totalmente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, dice y se hace. ¿Se acuerdan del leproso que vino Marcos capítulo 1? Viene el leproso, se le acerca a Dios, ¿verdad? Y Dios lo toca. Recuerden que la lepra es contagiosa. Dios lo toca, pero le dice, sáname. Y dice, ok, dice. ¿Y sabes qué dice? Si quieres. Tú aunque quieras, fíjate, nosotros tenemos nuestros hijos se enferman. Y aunque tú quieras, no se sanan. Yo quiero que estés, no se sanan. Yo quiero que no tenga esto, pero así no sucede. Porque nuestra voluntad, hermano, no se compara con la voluntad de Dios. Le dice al leproso, si quieres, o sea, nada más tienes que quererlo hacer. No porque el Señor es, hágase la luz y se hizo la luz. Si Dios dice así, así se hace. Aunque estemos en desacuerdo con Dios, aunque vayamos en contra de Dios, aunque no nos guste lo que Él quiera, todo se hace porque Dios así lo ha dispuesto desde el principio, hermanos. Si entiendes la voluntad de Dios, empezamos a actuar de una forma más correcta con Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Quiero. ¿Y qué pasó? Se sanó. Nosotros somos bien tercos. Aquel hombre le dice, pues si en mis tierras tengo un mejor río que ese de Jordán, ¿se acuerdan? El leproso. Y le dice el siervo, mi señor, dice, pues, ¿por qué no lo haces? Dice, ve y métete las veces que te ha pedido y... ¿Sí ven, hermanos? Uno es bien terco. A veces dice uno, le dice Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies. Y a nosotros, ¿pero por qué? ¿Por qué lo tengo que quitar? No nos corresponde a nosotros preguntarle a Dios, hermanos. Es su voluntad. No vamos a entender su voluntad. Como cuando tú le dices a tu hijo, hijo, pórtate bien, vete a la escuela. A veces tu hijo no lo entiende hasta que va creciendo y dice, por eso mi papá me decía esto. Bueno, así está Dios explicándonos a nosotros los seres humanos. Haz esto porque te conviene a ti. Entiende que así es mi voluntad. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo cuando le dice a Dios, yo le voy a enseñar a este lo que le va a costar sufrir por mi nombre? Voluntad. Aunque Pablo no quería, iba a sufrirle, hermanos. Voluntad. ¿Qué hizo Job? Yo acepto la voluntad de Dios. Dios dio y Dios ¿qué? Quitó. Eso no quiere decir que no te vas a doler. ¿A poco no? Aún se va a doler, hermanos. Cuando uno pierde un ser querido, se va a doler. No que no te duelas, o sea, eso es muy ser insensible. Te vas a doler, lo vas a sentir. Pero tienes que aceptar su voluntad. Por algo Dios lo decidió así. La voluntad de Dios no la puedes cambiar. No la puedes cambiar. Dios dice cuándo y se acabó. ¿Verdad? Como le decía, ¿a poco le vas a decir a Dios, Señor, ¿por qué me quitaste a mi esposo? ¿Por qué te pones a combatir con Dios si esa es su voluntad? En Él somos y en Él vivimos. Si Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. No puedes cambiar la voluntad de Dios. Dios decide y Dios se va a hacer. Y uno empieza a entender de esa manera a Dios, hermanos, lo conoces mejor. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que le visites? Dios no tenía que venir, hermanos. En Efesios, hay una parte muy especial en Efesios, no está en esto en el bosque, hermanos. Efesios capítulo 1, en el verso, Efesios 1, en el verso 5. ¿Sabes que cuando una persona va a adoptar un niño,
aquellos que saben, nosotros servimos a un orfanatorio en Ensenada, México, Baja California Norte, y cuando alguien va a adoptar un niño, hermanos, ¿qué es lo que les ayuda a decidir? ¿Me entiendes? Cuando hay gente norteamericana que va a Rusia y entra a un orfanatorio y ve a muchos niños, ve a 10, 15 niños, ¿verdad? Sucios y todo. Entonces va pasando el hombre y dice, ok, ¿a quién de estos voy a adoptar? Eso es lo que hacen. Aquí en México se hizo un reglamento que ahora nada más puedes decir niño o niña. Porque lo que está haciendo la gente es que veía el aspecto. Ese parece a mí, me llevo a porque se parece a mí. ¿Me entiendes? Así, hermano, así lo estaban haciendo. Por eso dijeron, no más. Di niño o niña, nosotros vamos a decir a quién te damos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace que una persona adopte a alguien? Que escoja de entre 15 a una persona. Voluntad. O sea, tú no puedes regresar a tus hijos. Y eso es lo que te dio, Dios es lo que te dio. Ya no quiero un reembolso total. Ya no quiero esto. No, este bebé es lo que Dios te dio. No los puedes regresar. No les puedes cambiar el sexo. No, es que vamos a hacer esto. Si lo hacemos tal día va a ser niño y tal día va a ser niña. No, eso no existe, hermanos. Esa no es tu voluntad. ¿Esa es la voluntad de quién? De Dios. Tú no lo puedes cambiar eso. Y ahora entendemos otra cosa. Cuando alguien va a adoptar a un niño dice, ok, de entre los 15 a ti te voy a adoptar. Voluntad. Nosotros, dice Pablo, fuimos adoptados. ¿Por qué? Por su voluntad. Fíjate lo que dice. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Sabías que Dios, antes de que la tierra fuese formada y creada, antes de que creara a la humanidad y formase su cuerpo físico, antes de todos los profetas, porque pasaron todos los profetas, y pasaron los jueces, y pasaron los reyes, y pasó la cautividad, y pasó todo eso antes de que se formase México, antes de que se formase México y que los españoles vinieran y que los mayas, antes de todo eso, hermanos, Dios te escogió a ti. Te predestinó a ti. De los 15, porque hay mucha gente, hermanos, en el mundo. Y Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero los que no sabemos somos nosotros. Dios sabe qué va a decidir el ser humano. Individualmente quién, aunque por todos dio la solución. Voluntad. Dice la Escritura, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Tú no puedes cambiar la voluntad de Dios. Aunque llores, aunque grites, nunca vas a poder cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es y la voluntad de Dios será. Y no importa cuánto hagas o qué hagas, así va a ser siempre la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos hombres en el libro de Daniel que dicen, si no me adoran, los meto al horno? Y dicen, fíjate cómo ellos, hermanos, fíjate el tipo de sabiduría. Uno pensaría, nosotros que ya hemos visto todo eso debemos ser más sabios que ellos. Pero estos hombres le dicen a Dios, le dicen al rey, le dice, si no me adoran hincados, ¿y qué dicen? No nos vamos a hincar. Y aun si Dios no nos sacase de esta, fíjate, si no es en la voluntad de Dios rescatarnos del horno, ni así te vamos a adorar. Voluntad. Es sujetarse a la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, cuando uno pierde un hijo, hermanos, es una de las cosas más tristes que pueden pasar en la vida. Se supone que los hijos son los que entierran a los padres, no los padres a los hijos. ¿Me entienden? ¿No es la realidad? Pero cuando uno entierra a un hijo, hermanos, como todas estas personas en Connecticut, no se puede cambiar la voluntad de Dios, hermanos. Es su voluntad. No puedes cambiar. A veces dices, ¿pero por qué?
¿Por qué mataron a niños inocentes? ¿Por qué? Posiblemente Dios los ha rescatado de un futuro incierto, del mismo infierno, hermanos. Posiblemente estos niños iban a ser mundanos y no iban a aceptar la salvación y no iban a venir a la iglesia, no iban a ser parte del pueblo de Dios y por esto iban a ser condenados de por vida. Dime tú, ¿qué prefieres? ¿Un hijo por 5 años? ¿O un hijo por 5 años y toda la eternidad con él? ¿O un niño de 25 años y toda la eternidad sin él? Es cosa de pensar. Voluntad. Si uno pierde a un hijo, ¿qué vas a hacer? Voluntad. Es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios, hermanos, realmente eso es lo que quiere. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27, dice así. Mateo 11, verso 27. Dice así, Mateo 11, 27. Todo, hermanos, dice ahí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiere, ¿qué? Revelar. Voluntad. Dios quiso revelar y darle todo a su Hijo. Voluntad, no lo puedes cambiar. Si Dios dice que una persona va a venir, no importa cuánto le estorbe la gente, va a venir, va a poner los medios. Y si Dios dice que una persona no va a venir, no importa. Y nos podemos quejar, hermanos, como dice Romanos. ¿A poco el barro se va a poner a pelear con el alfarero? No me hagas vaso de deshonra, de ira, hazme vaso de honra. No, es Dios quien quiere, hermanos. ¿Y por qué? Por su pura voluntad. Y si entendemos esto, empezamos a entender más a Dios. Y empezamos a ser más agradecidos con Dios. Y empezamos a ser más entregados por Dios, con Dios. ¿Por qué? Porque es su voluntad, hermanos. Y a veces no nos gusta, pero sujétate a su voluntad. Y si no te sujetas, de todas va a ser lo mismo. No, yo no me sujeto a Dios. Toda rodilla la va a doblar. Se va a hacer, aunque tú te eches a que saltes, golpees y hagas, se va a hacer lo que Dios dice a la hora que Dios dice y cuando Él dice, aunque tú no quieras. Aunque tú te rebeles, se hace siempre la voluntad de Dios. Y su justicia siempre permanece para siempre. ¿Me entiendes? Ahora empezamos a intentar en el tema un poquito más profundo, ¿ok? Dios nos hizo personas, hermanos, porque quiere estar juntos a nosotros. Y uno de los ejemplos que hacen es, yo sé que hay muchos padres que hacen esto, ¿verdad? Aquí le decía al hermano, me llevó a la Walmart y vimos muchos terrenos, ¿verdad? Que estaban cosechando milpa, elote. Y le dije, ¿cómo es que se hacen las colonias? Empezamos a platicar. Hay muchos hombres que compran un terreno bien grande, ¿a poco no? Compran muchas hectáreas y dicen, ok, y luego empiezan a tener hijos. Y en su mente dicen, ok, ¿saben qué? A ti te voy a dar, este terreno se lo voy a dar a mi hijo, ¿ah? Y empieza a repartir los terrenos, ¿verdad? Porque quiere estar siempre con los hijos. Lo que no se acuerda es que se van a casar con una mujer. Y la mujer no va a querer vivir siempre con la suegra y el suegro. Pero ahí anda bien contento el padre. Este para ti, y este para ti, y este para ti, y este para ti, y este para ti. Ese sentimiento es el que Dios quiere y tiene, hermanos. Dios creó la humanidad para vivir con ellos. Pero eso es algo que se va a hacer su voluntad. Si tu voluntad es diferente a su voluntad, se sigue haciendo su voluntad. Porque si tú no quieres vivir en este terreno, hijo mío, te quiero mucho, pero va a venir un gentil que va a vivir aquí. Eso fue lo que le dijo a los judíos. Y esa era la voluntad de Dios. Que los judíos le rechazaron y los gentiles fueron los que, ¿qué? Entraron. Dios quiere tener una relación muy especial con ellos. Y Dios no quiere perder su relación. Dios quiere estar siempre con la humanidad. Fíjate desde el principio. Míralo a Dios. Con los patriarcas, Dios tenía una relación con ellos, ¿verdad? Les hablaba. Con el pueblo de Israel, estaba al tanto de ellos. Le rechazaron, lo humillaron. Fueron ingratos, hermanos. Perecieron por falta de conocimiento. Y Dios, hermanos, hace lo que
cualquiera haría, ¿verdad? A veces un padre se preocupa tanto por sus hijos no los quieren. Se van de la casa y ¿para qué nací? ¿Para qué me tuviste? Yo no quiero estar contigo. Y se va el hijo de la casa. Y el padre se preocupa aunque haya sido el hijo ingrato. Y ahí va el hijo, va y se va a trabajar a una tienda. Y ahí está trabajando el hijo. ¿Y sabes qué hace el padre, hermano? Ahí va el padre en el carro y se estaciona y desde lejos ve a su hijo porque el otro no quiere venirlo a ver a él. Y está al tanto de él. Y a veces escucha que le va mal y le dice, ¿sabes qué? Dice, dale este dinero. Dáselo. Yo sé que este no me quiere, pero ni le digas que fui yo. Así es el padre, hermanos, con los hijos. Así es Dios con nosotros. Una persona le puede negar a Dios y aún así le sigue dando de comer. Es el tipo de Dios que tenemos. Dios quiere. ¿Qué hace Dios? Dios se decide entrar a un cuerpo físico. Es lo que hizo Dios. Decide entrar a un cuerpo físico. Ese Dios infinito, ese Dios eterno, ese Dios que tiene un intelecto muy grande, una sensibilidad muy, muy grande y una gran voluntad, ese Dios decide en su voluntad meterse a un cuerpo físico. Y por eso Pablo dice en Colosenses, e indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Perdón, Timoteo, Pablo dice Timoteo, grande es el misterio, dice. Dios se hizo ¿qué? Carne. Y luego lo dice mejor Colosenses 2:9, dice que toda la plenitud de la deidad se encuentra corporalmente en Jesús. ¿Puede un cuerpo físico sostener a Dios? Esto es algo increíble, hermano, si te pones a pensar. O sea, Dios se mete en un cuerpo físico. Y ese cuerpo, esa manifestación de Dios es Jesús. Cuando veamos más los nombres de Dios entendemos esto mejor. Pero Jehová, les decía yo ayer, Jehová significa yo soy. Jehová es yo soy. Yoahá es yo soy. Yo soy, sin vocales. Le dice a Moisés, yo voy, Señor. ¿Pero quién le digo que me envía? Yo soy quien yo soy. No puedo decir, yo fui porque yo estoy en el pasado, estoy en el presente, en el futuro. Yo soy, yo siempre soy. Yo siempre seré. Yo siempre soy. Yo soy quien yo soy. Y entonces, ese Moisés que escribió Génesis, ya escribe Jehová. Pues claro, ya le dijo acá. Pero pues es que lo escribió después de la manifestación que tuvo. Y ese mismo yo soy, hermanos, ese Jehová, es el mismo que decide ponerse y meterse a un cuerpo físico. Y ahora, yo soy, es Jesús. Y le dice, yo soy la luz del mundo. Y algo precioso dice, en Juan en el capítulo 1, en el versículo 1 dice la palabra, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y muchos se quedan como, ¿qué? No le entienden, especialmente los testigos. Ellos, hermanos, humanizan a Dios mucho. O sea, ellos no pueden entender esto. Dicen, yo no entiendo esto. ¿Cómo puede ser que el padre, quien tiene un hijo, sea el mismo? Yo no lo entiendo, porque humanizan a Dios, hermanos. No humanices a Dios. Tu intelecto no es el intelecto de Dios. O sea, el verbo, dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? No en este principio, hermanos. No en este de aquí, de la creación, no. Porque ellos dicen, no, es que él fue el primogénito, él fue el que primero creó. Están torcidos totalmente. No se está hablando de este principio, hermanos. No se está hablando de este principio. Se está hablando de este principio. Como si la eternidad tuviese principio, porque no tiene principio, porque siempre la hay. ¿Me entiendes? En el principio, aquí, antes de todo, dice, era el verbo. Yo soy. Yo soy. Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Moisés no se pone, ¿por qué? A veces somos así, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir el domingo? ¿Y por qué a esa hora? ¿Y por qué la cena? Es que no entendemos su voluntad. Quítate el calzado. Tú no lo vas a entender, tú nada más quítatelo. Si él dice, ven, ven. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Jonás? Fíjate cuando no se entiende la voluntad de Dios. Y a veces somos así, somos tercos. La voluntad de Dios, tienes que ir a Nínive.
Dice Jonás, no, yo no voy a ir a Nínive, yo no voy a ir a Nínive. Y agarró el barco y se fue al otro lado, en el mar Mediterráneo. Y ahí va. Ay, Jonás. ¿No sabes que la voluntad de Dios se va a cumplir, quieras o no quieras? ¿Sabes que desde aquel pez grande estaba pequeñito, desde que lo creó Dios? Lo había creado para eso. ¿Verdad? Y ahí va el pez. Era la voluntad de Dios. A veces uno va a pescar y no pesca nada. Y Dios a través de este pez dice, ok, dice, allá, ahí vas a ir. Y ahí está el pez esperando, ¿eh? Como si un pez espera a alguien. Es que la voluntad de Dios. Y se lo come el pez. Y es que tenemos que entender que si hace las cosas que Dios quiere, si no hace las buenas, hace las malas, hermanos. Porque esa es su voluntad. Entendamos, hermanos, entendamos la voluntad de Dios. Y lo lleva, hermanos, y lo avienta. Después de lo de arrepentido. Y ahí va a Nínive. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Vámonos despacio con Dios. ¿Para qué le llevas la contraria? ¿No es mejor ir con Él? A menos que quieras que te aparezca un pez grande. En el caso de Jonás. En el principio era el verbo, yo soy, yo soy. Ese yo soy de la zarza es la deidad, es Dios. Y este Dios, el verbo era con Dios. Ay, aquí está muy difícil. El verbo era con, lo queremos humanizar. Ok, el verbo es uno y Dios es otro. Son dos personas, no. Es una. Pero no, hermano, porque uno más uno es dos. Sí, en tu intelecto. En el intelecto de Dios es una. En tu intelecto sí son dos. Y luego dices que son dos personas. No, no son dos personas, es una. Porque ese yo soy es el mismo verbo. Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo dice, ¿era quién? Dios. Bueno, no, aquí no entiendo. Porque si el verbo estaba con Dios, entonces no puede ser uno. Porque si estaba, lo humanizas. Siempre uno piensa así. O sea, piensas que Dios tiene un cuerpo físico. Por eso no entendemos lo de la omnipresencia de Dios. Porque tú no puedes estar en todos lados, pero Dios puede estar en todos lados. ¿Pero cómo es eso? Tú no puedes saber todo, pero Dios sabe todo. ¿Pero cómo es eso? Yo quiero saber todo como Dios. No, tú debes de reconocer que el intelecto de Dios es mucho más grande que tu propio, ¿qué? Intelecto. Y dice, y el verbo, dice, era Dios. ¿Y qué dijo él? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid. Cuando dice esos 7 yo sois en el Evangelio, hermanos, ¿sabes qué le está diciendo al pueblo de Dios? Jehová, yo. Y Felipe dice, espérame tantito. Muéstranos al Padre. Oye, tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe. Si me has visto a mí, has visto al Padre. No le entiendo. ¿No le entiendes, Felipe? No le entiendo. ¿No le entiendes? Yo soy Jehová. Yo soy Dios en este cuerpo físico. No. Muéstranos y nos basta. Y luego, fíjate, le dice, ok. Dice, ok. Yo me voy. Le he pedido al Padre que les envíe otro consolador. Yo me voy. Le he pedido al Padre que les envíe otro. Pero viene otro consolador. Y ese consolador nos guiará toda verdad. Bueno, ¿qué pasó, Jesús? Si tú eres Dios y Él es Dios y el que viene es Dios, para mí son 3 dioses. Sí, porque en tu intelecto son 3 dioses, pero es el mismo Dios. Es el mismo yo soy. Bueno, Jesús, ¿te vas, te quedas o qué pasa? Porque tú dices, me voy y vengo. Porque es lo que dice Jesús. Voy y luego vengo. Bueno, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Así pensamos nosotros, hermanos. No entendemos la voluntad de Dios. Lo que es la deidad, hermanos, en cuanto a Dios.
Os conviene que yo me vaya. Y si me voy, viene otro. Es que pensamos en cuerpos humanos, hermanos, como si son tres dioses. Pero si son tres dioses o tres personas, te metes en un gran problema. Y ese problema, si son tres dioses, estás creyendo en tres dioses. Entonces ya eres politeísta. Y nosotros no somos politeístas, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. Fíjate, los judíos, hermanos, tenían mejor esta idea. Eran tan inteligentes los judíos. Cuando empezaban, y Dios les decía, cuando se empieza un servicio judío en una sinagoga, empiezan con el Shama. Y el Shama está en Deuteronomio que dice, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, ¿cuántos? Uno es uno. Y dices, ¿cómo puede ser uno? Pero acá, sí, porque yo me voy, pero yo vengo otra vez. Yo soy el mismo. Ay, ay, ay. Yo no te entiendo. Ay, Felipe. Y así estamos nosotros. No le entendemos. ¿Cómo está esto? No le entiendo. Y entonces decimos lo siguiente. Si entendemos la personalidad de Dios, fíjate, entiende lo que estoy diciendo. Dios se hace carne y Jesús, hermanos, en la carne, sabe lo que la gente piensa. ¿Cómo? Jesús en la carne hace milagros. ¿Cómo? Porque nosotros creemos que es el Hijo de Dios y creemos que es Dios. Eso es lo que confesamos en la iglesia del Señor. ¿Verdad? Aún el rabino dijo, Nicodemo dijo, es que no puede hacer algo las cosas que tú haces si no viene de arriba. Tengo que confesarlo. No puede haber alguien que dice, bueno, sí. Y aún él les dijo a ellos, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy Dios. Y se enojaron, hermanos. Este está blasfemando. ¿Cómo puede Dios entrar a un cuerpo humano? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo acaricias esa deidad? ¿Saben cómo, hermanos? Eso viene después. Santo, oh, santo.